¿Y qué opinión le merece las causas que han llevado a los ganaderos asturianos a manifestarse y qué medidas piensa adoptar para solucionar los problemas de este sector tan importante en la economía? Usted, por la suerte que pueda correr esta portavoz en las manifestaciones. No se preocupe, porque yo no me preocupo, en absoluto me preocupo. A mí lo que me preocupa es el problema de la ganadería en Asturias. Y a usted, como presidente de todos los asturianos, debería preocuparle eso, en lugar de intentar hacer chanzas o bromas descalificatorias respecto a un tema importante, señor presidente, respecto a un tema importante que preocupa en Asturias y de forma muy intensa. Efectivamente, ayer en las calles de Oviedo se manifestaban una cantidad muy respetable de ganaderos asturianos. Pero fíjese, no era la primera vez que esto sucedía. Cuando celebrábamos en Covadonga recientemente el Día de Asturias, también, igualmente, ganaderos del oriente de Asturias se manifestaban pidiendo fundamentalmente que se les escuchase, pidiendo que sus pretensiones fuesen oídas por el Gobierno al nivel que el Gobierno determinase. Y no fue posible establecer ni ese diálogo ni tampoco establecer una reunión satisfactoria para que los ganaderos pudiesen establecer sus pretensiones a los máximos responsables de su Gobierno. Yo, señor presidente, me pregunto una cosa. ¿Usted sabe lo que piden? Porque eso es una cuestión muy importante. Eso es una cuestión muy importante. Y yo voy a tratar de sintetizarle lo que pide buena parte de los ganaderos asturianos. Lo que piden es que se solucione el problema del lobo en Asturias. No que se extermine la especie, no, que se solucione de forma razonable. Que primero estén los ganaderos y, en segundo término, estén los animales, pero que no se invierta estando los lobos por delante de los ganaderos. Que la actual política de abandono de las zonas de pasto, al no poderse compatibilizar la actividad ganadera con la presencia del lobo, convierte esa zona en matorral, y el matorral es uno de los problemas que fundamentalmente origina, y es un problema de todos, no solo de los ganaderos, pero especialmente de ellos, que puedan ser pasto de las llamas. Yo le diría que no sean tan restrictivos en el acotamiento al pastoreo. Usted invocaba una normativa estatal. No es cierto. Hay una normativa estatal, pero hay un margen de decisión en el ámbito autonómico. Y nosotros le pedimos que ejerza ese margen de decisión en beneficio de los ganaderos asturianos. ¿Y sabe lo que pedimos también? Y desde luego que ellos lo piden y nosotros lo apoyamos, que si se producen daños, que esto es lo que nadie queremos, pero que desgraciadamente se producen, que los pagos se realicen con prontitud. Y usted se va a reconocer en estas frases. El pasado 3 de marzo de 2012, es verdad que estaba por delante una campaña electoral, usted asistía a la feria de Corao, en Cangas de Onís, y dijo lo siguiente: si soy presidente, y de momento lo es, no sabemos por cuánto tiempo, los pagos se harán en un plazo no superior a 15 días. Usted, señor presidente, que le gusta tanto presumir, y créame que es una cosa importante en la gente que nos dedicamos a la política y a la representación institucional, a usted le gusta acreditarse por el cumplimiento de su palabra. En este caso también ha mentido a los asturianos y ha mentido a los ganaderos especialmente, porque esa promesa que usted enunció no se ha cumplido. Señoría, vaya concluyendo. Voy concluyendo, señor presidente. Lo que queremos, en definitiva, y coincidimos fundamentalmente con mucho de lo que ayer se dijo y viene diciéndose en los últimos meses en Asturias, es que en nuestros puertos, en nuestras brañas y en nuestras majadas puedan seguir los pastores y los brañeiros dedicándose a lo que quieren hacer, que es trabajar por Asturias desde su oficio respetable y, desde luego, ancestral en nuestras tierras.